vamos a ver un nuevo tema que es medidas de tendencia central. Entonces lo voy a empezar a explicar y a desarrollar para empezar a hacer ejemplos. Como siempre hago, estructuro que vamos a usar para hacer cada ejemplo. Entonces vamos a hablar de la media, que en este caso últimamente lo que hemos jugado es x media, que esto va a ser igual, ya lo sabemos, a la sumatoria de x. Aquí va a ser j, en vez de y va a ser j sobre n. Ahora, ¿qué sigue? Pues esta x media va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito. Acá vamos a poner la x, que es la variable, y acá la f, que es la función, f de x subíndice x de x, y esto es de x. Así va a ser igual la x media a esa integral. ¿Y cómo le vamos a llamar a...? Lo voy a poner con color para que se identifique. A esta la vamos a llevar variable discreta. Entonces le voy a poner aquí. En esta forma es variable discreta. Acá, en la integral, va a ser variable continua. Entonces, así se van a llamar, variable discreta y variable continua. ¿Y esto, pues, qué va a ser? ¿Qué es la variable discreta? Va a ser una variable cuyos posibles, o sea, los cuyos posibles que nos den, se pueden contar. Entonces, aquí le voy a poner lo mismo. Ahí lo tenemos. Y esta de variable continua, ¿qué es? La variable continua es la variable que puede tomar cualquier valor de un intervalo continuo. Entonces le voy a poner lo mismo. Variable que puede tomar cualquier valor. Ahí está. Ahora voy a poner un ejemplo. Que son con las calificaciones del SAT. Entonces aquí voy a hacer una recta. Y pues aquí le ponemos calificación del SAES. Entonces vamos a ocupar la variable C. Entonces aquí lo voy a poner. O sea, en vez de X, vamos a ocupar la variable C. Entonces aquí le voy a poner variable C. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a poner C1, o sea, califica. ¿Por qué C? Porque va a ser de calificación. Entonces acá va a ser C1, que va a ser 0. Supongamos que ahí es 0. Ahí es 0.
Después tenemos la calificación 2, que aquí vamos a poner que es 1. La calificación 3, que aquí vamos a poner que es igual a 2. Y así nos vamos a ir hasta, bueno, por ejemplo, aquí ya estamos en calificación 9, ¿no? En la calificación 9, digo, me equivoqué. La calificación 10 va a ser 9, y saben que la más alta pues es 10, entonces la 11 sería la sacar 10, ¿no? Ahí ya tenemos. Entonces la variable va a ser C. Ahora lo voy a hacer con otro ejemplo, con de estatura. Entonces volvemos a hacer nuestra recta. Y lo vamos a poner acá, que es estatura. Estatura. Entonces vamos a poner aquí que esto aquí es 1.40. Es 140. Lo estamos tomando como centímetros. Acá 150. Acá 160. Acá voy a poner E, porque en este caso la variable va a ser E, y en este otro ejemplo va a ser E. Acá le voy a poner 250, porque también es lo mismo. Vamos a suponer que se sigue toda la recta. 250 y acá 260. Así. Ahora, ya sabiendo esto, pues va a ver como lo voy a marcar con color verde. De aquí 150. Aquí. Aquí donde estoy marcando. Vamos a poner esta forma, este triangulito. Pero ese triangulito se va a llamar, aquí lo voy a poner abajo. Este triangulito se va a llamar cacho, cachito, incremento. Cacho, cachito, incremento. Entonces, ahora sí lo puedo explicar bien. Este cachito va a ser esto. Entonces, el cachito 150. De ahí de 150. Después tenemos otro aquí. El 160 para acá. Aquí. Entonces, este va a ser. Este vamos a poner de 160. Luego el de E. E para acá va a ser D, pero ahora con E. Así. ¿Y ahora qué significa esto? Lo voy a poner. Ya después de haber puesto que es el triangulito. Voy a señalar. ¿Y esto? ¿Qué va a ser? Va a ser prácticamente, vamos a tener que sumar el 150 de esa estatura. 150 más el cacho de 150. O sea, el triangulito. Así. Igual en 160 lo mismo. Pero como es D, entonces aquí se pone. Aquí lo voy a poner, lo voy a señalar así. 160 más D 160. Sería así exactamente. Ahorita voy a ir explicando para que vayas ir viendo estas cosas. Recuerden que ahorita son fundamentos. Entonces, ya después de haber podido explicar esto,
Vamos a poner así un ejemplo, un ejercicio para que empecemos a ver para qué sirve cada cosa que acabo de explicar. Entonces, dice ponderación peso de una variable. Entonces dice, un estudiante tiene las siguientes calificaciones. Entonces voy a poner las calificaciones. Aquí. Vamos a hacer nuestra tabla. Calificaciones. Y acá el número. O sea, de lo que sacó. Ahorita ven. Entonces acá vamos a poner que acá hay una calificación de 7, de 8 y 9 acá abajo. ¿Sí? 9. Y acá va a ser el número de lista prácticamente de los alumnos. El número de lista 4, el 6 y el 2. Esto va a ser el ejemplo que vamos a usar. Ahora ya sabiendo esto, ¿qué va a hacer? Pues recuerden, importante, que aquí entonces vamos a ocupar la variable C para la calificación. Y acá va a ser las F, si se acuerdan. Este va a ser F1, este va a ser F2 y acá F3. Y acá pues sería C1, C2 y C3. Calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Entonces vamos a sustituir con la fórmula que había puesto hace rato al principio del video. C media, en vez de X, va a ser C media porque es nuestra variable. C media va a ser igual a 4 por 7. Se van a multiplicar. Acá 4 por 7 más 6 por 8. ¿Por qué más 6 por 8? Acá 6 y 8. Y luego, el último, más 2 por 9. Y todo esto va a ser sobre 4 más 6 más 2. O sea, aquí se van a sumar estos. 4 más 6 más 2. Abajo. Porque nos está diciendo, recuerden que es la fórmula. Nos está diciendo, como dice la fórmula, esta es nuestra sumatoria de la fórmula que teníamos originalmente con nuestras variables C1, C2 y C3 que están arriba. Y se acuerdan que abajo es N, pues en este caso tenemos 4, 6 y 2, que son la suma. Entonces, ya sumando esto, son 12. Esto es igual a 12, eso es N. Entonces voy a pasar la fórmula para que no quede duda. Entonces, ¿cómo sería en fórmula? Sería así, para que entiendan bien. Es como la de X, pero ahora estamos ocupando C. Esta C media igual a la sumatoria de las FJ y CI aquí. Sobre la sumatoria de F y aquí así. Sumatoria de I. Esa es la fórmula que estamos sustituyendo. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de J sobre J. Así, ajá. F y aquí. Perdón, me equivoqué aquí, espérense. Es F y acá, ya que era J. Así. ¿Y cómo se le va a llamar esto? Eso que estoy rodeando se le va a llamar ponderación de CJ. Entonces lo voy a poner.
CJ. Entonces, ya explicando la fórmula, y ahorita después de haber explicado esta fórmula, y ahora sí puedo explicarme bien de dónde salió eso. Entonces ya lo resolvemos. Dije que esto era igual a 12, entonces esto va a ser igual a 4 doceavos. Aquí lo estoy separando. 4 doceavos por 7. O sea, todo que se queda así. Más 6 doceavos por 8. Más 2 doceavos por 9. ¿Sí se dan cuenta? Todavía no está resuelto. Pero pues ya sabemos. ¿Y cuál va a ser la ponderación que acabo de decir? En este caso va a ser 6 doceavos. Esta va a ser la ponderación del 8 al promedio. O sea, del 8 al promedio. Esa va a ser su ponderación. O sea, va a ser CJ, para que entiendan. C subíndice J. Entonces aquí lo voy a explicar otra vez abajo. Que es cuando contribuye el 8 al promedio. Que lo voy a poner. ¿Cuándo contribuye el 8 al promedio? Probabilidad, también aquí, probabilidad de obtener 8 al escoger al azar una de las calificaciones. O sea que nuestra probabilidad de obtener 8 al azar de una de estas calificaciones, justamente la calificación 2 aquí. Y por último, el peso del 8 en el promedio. Entonces, eso va a ser lo principal. Y bueno, voy a pasar al siguiente ejemplo. Y explicando para qué sirve la media que había dicho. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Donde ahorita ya lo hice con calificaciones. Entonces aquí ya sabemos que el 8 es pues la media, prácticamente el promedio, que es lo principal. Entonces vamos al siguiente problema. Ahorita ese ya quedó. Y explicaré el siguiente problema. Bueno, aquí tenemos otra vez esto, pero ahora lo voy a explicar. Les di esto y esta fórmula va a pasar a esto. O sea, n va a ser la sumatoria de las i's. En este caso es la de CFI's, como en el problema que acabamos de resolver de calificaciones. La j pues va a ser la sumatoria de las variables, por eso tenemos la x aquí. Entonces por eso aquí está. Acá después se saca la sumatoria y va a quedar las FJ's sobre la sumatoria de las FI's, que es lo que hicimos también. Estoy explicando justamente multiplicado por las variables, en este caso las calificaciones que fueron. Entonces ya bien explicado esto, vamos con el ejemplo. Voy a volver a poner nuevamente aquí ejemplo para ir explicándolo. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo. Dice, se ponderan los precios de la canasta básica familiar según su importancia en la forma. Entonces vamos a empezar. Aquí voy a volverlo a explicar. Entonces pongo producto. Así. Y acá va a aparecer variación del precio. La variación del precio va a ser nuestra variable X. En este caso. Después, peso en la canasta básica, que también dice aquí.
peso en la canasta básica, esto va a ser F, J sobre la sumatoria FI, justamente de las FSIs. Entonces, ya sabiendo esto, voy a empezar a desarrollar el problema. Entonces, para que me quepa voy a borrar el problema, pero recuerden aquí, se ponderan los precios de la canasta básica familiar según su importancia en la forma. Entonces, ya que expliqué esto, voy a borrar y voy a poner los porcentajes y cada cosa, justamente de la variación del precio y todo esto. Entonces, antes de borrar el problema, esta es una tabla, Entonces, aquí está el producto. Ahí está. Lo voy a hacer como en blanco para que se vea bien, para que se pueda apreciar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en este caso? Pues aquí va a ser alimentos. Vamos a suponer. Alimentos, vivienda, y transporte. Alimentos, vivienda y transporte. Ahora ya teniendo estos, ¿qué sigue? Pues entonces aquí va a ser nuestras variables. Ponemos x1, x2 y x3. En variación del precio, porque sabemos que, como dije, va a ser x. Entonces aquí me lo voy a poner que es el 5% de variación de precio. En el x2 le voy a poner que es del 2%. Y en x3, 8%. Así, exactamente. Y justamente como dije, acá van a ser las FSI. Entonces aquí voy a poner F1 sobre la sumatoria FI. Así, ya tenemos. Ahí puse los valores y para igualarlo exactamente. Entonces, ya teniendo esto, nuestra pregunta va a ser, la voy a poner acá, variación promedio del precio. Eso es lo que queremos saber. La variación promedio del precio. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, ahora sí, ya teniendo nuestra tabla, vamos a continuar. Recuerden la tabla a mí porque no me cabe, la voy a tener que borrar para hacer lo siguiente. Entonces la voy a borrar y voy a ir desarrollando el problema. Nos vamos a ir guiando del primer problema, también les aviso, con lo que nos había dado. Entonces voy a poner aquí lo siguiente, x media va a ser igual
a la sumatoria de J por las FI sobre, las FJ sobre, ahora sí, FI, la sumatoria de I sobre FI. Así exactamente. Y acá por XJ, que ya lo había puesto antes, la vuelvo a poner. Y vamos a empezar a sustituir ahora. Entonces esto va a ser igual. Vamos a sustituir valores justamente con lo que acaba de poner en la tabla. Entonces nos vamos a lo que son las FJ. Y en las FJ tenemos 40%, entonces lo convertimos en decimal, quedando 0.40. 0.40 por 0. Y tenemos del otro lado, en las X variables acá, tenemos 5%, entonces se convierte a decimal y queda 0.05. Entonces lo ponemos acá por 0.05, que es como lo que resolvimos en el primer problema. Más, después teníamos, se me fue, 35%. Entonces esto es 0.35. En decimal, recuerden, lo convertimos. Igual el otro que era 2%, entonces se convierte en 0.02%. Decimal. Más 0.25, que tenemos también ese porcentaje, por 0.08. Ya lo tenemos todo. Y para que se den cuenta, los voy a señalar. Entonces, acá tenemos J1, que es esto. J igual a 1. Acá tenemos, ahí está J igual a 1. J igual a 2. Y acá J igual a 3. Así exactamente. Divididos. Entonces metemos todo esto a la calculadora, la multiplicación, y la X media nos debería de dar 0.047 por. Iba a decir por ciento, pero todavía no, porque aquí lo tenemos en decimal. 0.047%. Entonces lo convertimos a porcentaje, que eso nos da, por así, 4.7%. Y ahí tenemos la respuesta del problema de la variación promedio del precio. Entonces, ¿cuál es la variación promedio del precio cuando queramos encontrarla? En este caso, en este problema que nos pedía, va a ser del 4.7%. Y recuerden que lo saqué de la tabla, cada uno de estos valores nada más son los porcentajes que puse en la tabla, los convertí a decimal. Entonces, después de esto, lo voy a explicar con las rectas que había hecho al principio del video, desde el primer problema, y ahorita también hago con el segundo problema. Entonces nos vamos a regresar al primer problema de las calificaciones. Y este va a ser nuestro eje de las X. ¿Se dan cuenta? Está en una dimensión porque es una recta. Nada más. Tenemos el eje. Y acá, esto le vamos a llamar diferencial de X. Justamente porque estamos en el eje de las X ahí mismo. Y acá abajo, esta que está aquí, le vamos a llamar densidad de masa. Densidad de masa. Así. ¿Y cómo va a ser nuestra densidad de masa? Pues va a ser con esta fórmula. Sabemos que la densidad es así, la P. Subíndice M, porque es la masa, igual a diferencial de M sobre diferencial de X. Así. Esa va a ser nuestra fórmula de la densidad de masa. Una vez explicado este ejemplo, lo voy a hacer con el primer problema que habíamos hecho, justamente con los valores del primer problema que habíamos hecho, de las calificaciones.
Entonces, ¿se acuerdan que les dije que había uno que era continuo y otro discreto? De este vamos a hacer el discreto en este caso. Y el continuo lo vamos a usar para el segundo ejemplo que había hecho. Esto es más que nada para hacer el dibujo. Y también que vamos a saber que vamos a tener que integrar. Entonces, aquí voy a poner discreto. Ahí lo tenemos, discreto. Entonces hago la recta. Así. Hasta el eje. Este es el eje de las C. Porque lo teníamos con C de calificación. Y ahora que ya tenemos los valores de calificación, pues aquí voy a poner 0. Acá la calificación 1. Y así sucesivamente. Acá la 7. 8. 9. Y acá la 10. Entonces la 7, si se acuerdan, pues se regresa el video. Y aquí en la calificación 7 era 4 doceavos. En la calificación 8 eran 6 doceavos. Y la calificación 9 era 8 doceavos. Así justamente ya lo tenemos en la recta. Ahora, con la probabilidad. Aquí. Acá. Y aquí, como lo había hecho ahorita en el ejemplo, lo vamos a rellenar. Justamente así. Este es el volumen. Y recuerden que esto es probabilidad. Probabilidad. Así. Entonces ya tenemos el de discreto. Ahora lo voy a hacer en continuo. Que recuerden que esto lo expliqué al principio del video. Pero ahora lo voy a hacer en recta. Entonces voy a hacer la siguiente, que es la continua. Con el segundo problema que hicimos. Aquí está el de continuo. Entonces tenemos 1, 7, 8, 9 y 10. Y acá tenemos la C, que yo también lo había explicado. Entonces aquí sabemos que de C a la mitad de 8, o sea, de aquí a aquí, esto va a ser nuestra diferencial, que va a ser de C. Diferencial de C, que es este espacio prácticamente que está aquí y aquí. Entonces nuestra probabilidad acá abajo, nuestro dibujo. Y pues llenamos desde aquí en adelante. Y acá nos va a quedar dp de nuestra densidad que ya había dicho. Que esto era densidad de masa. Entonces, sabiendo eso, nuestra probabilidad, lo voy a poner abajo, nuestra probabilidad va a ser como la fórmula. Esta vez va a cambiar algo, porque esta vez tenemos P dp, entonces es igual a dp sobre dc. Así quedaría nuestra fórmula. Sabiendo esto, la tenemos que convertir bien
en su forma diferencial, porque, o sea, algebraicamente, ¿cómo es algebraicamente? Pues tenemos que pasar dividiendo. Digo, si está dividiendo, pasa sumando, perdón. Entonces hacemos algebraicamente y nos da, esto nos debería dar algebraicamente dp es igual a la densidad de P que multiplica a la diferencial de C. Así ya algebraicamente, ¿no? Despejando. Ya esto, ahora aquí voy a explicar lo del volumen rápidamente. Cómo funciona lo del volumen. Esto se ve en cálculo vectorial. Ya una vez habíamos tratado el tema. Aquí es 1, 2. Le voy a poner 3 puntos. En el punto 1 tenemos la dimensión 1. Una dimensión. Que aquí sería nada más x. Lo vemos en cálculo de una variable. X. Es una recta. ¿Qué es lo que hacíamos en cálculo de una variable? Después, en cálculo de varias variables, y a veces también en cálculo de una variable, o en ecuaciones diferenciales, x y y, ocupábamos x y y en este caso, que pues eran dos dimensiones ya. Así. Y en el último, la tercera dimensión, prácticamente, más bien tres dimensiones, es x, y z. Entonces, como en 3D prácticamente. Así exactamente. Entonces, de esto se forma el volumen. Sabiendo esto que expliqué, tenemos que pasar esto a nuestra forma está en forma diferencial, la tenemos que pasar en forma de integral. Entonces nos va a quedar C media, que es con la integral que había puesto al principio del video, que iba de menos infinito a infinito. De menos infinito a infinito, acá pongo, quedaría así. Y acá multiplicado por BC. O sea, lo sustituimos. Se pasa a su forma de integral, como dije. Y así quedaría en su forma de integral. Entonces hay que resolverla. Vamos a ir desarrollando. ¿Y cómo? Pues acá va a quedar C media igual a la integral de menos infinito a infinito dp. Así. Acá, y esto pues va a ser, hay que ir despejando la integral. C es igual a menos infinito. Y acá C es igual a infinito. De menos infinito a infinito nuevamente. Así. Resolviéndola. Y esto va a ser igual a la integral de 0. Aquí sí ya de 0 a 10. De P a densidad de P de C. Así. Y ahorita explico qué es densidad. Entonces aquí voy a poner que la P, que es la densidad de P, para que lo entiendan mejor, es acá 0, son los límites. Explicando por qué los límites. En los intervalos, prácticamente. Es como lo que hacíamos antes. Ahí está. 0 es... Acá es 0, C menor que 0. Después se hace 0, C mayor que 10. Y después tiene que ser diferente de 0, menor o igual que C, menor o igual que 10. Entonces así.
pues así es como se hace. Ya después, en el siguiente video, del día de mañana, vamos a ocupar valores para C, para P y así. Ahorita nada más es lo fundamental. Ahorita ya lo resolvimos en problemas y ahorita ya sabemos cómo vamos a tener que pasar su forma diferencial y empezar a integrar de esta manera. Que siempre va a empezar de menos infinito a infinito y hay que irlo desarrollando poco a poco. Entonces,